Dice Mateo 28, 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin la resurrección, nada de esto sería posible. Esto es lo que hemos estado viendo por estos 3 últimos domingos. Sin la resurrección, todo sería absolutamente vano, porque si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y es más, somos hallados testigos falsos, seríamos mentirosos. Pero Cristo ha resucitado, Él se ha levantado, y es por eso que todo esto es posible. Él se ha levantado, es innegable, no lo podemos negar. Hay pruebas indubitables de que Él se levantó de los muertos y que esa tumba hasta el día de hoy está vacía y no se ha encontrado absolutamente nada. Las referencias bíblicas que vamos a estar viendo con relación con este mismo pasaje para que se enriquezca todo el marco histórico y a la vez también cultural es Marcos 16, 15 al 20, Lucas 24, 50 al 53 y Juan 20, 30 y 31 y Juan 21, prácticamente todo el capítulo 21 de Juan. El tema de hoy es la gran comisión. Porque Cristo se ha levantado, porque Cristo ha resucitado, entonces Él nos ha dejado un mandato y esto es maravilloso. Pero antes de entrar a los versículos que vamos a estar viendo de Mateo y de todos los demás evangelios, me gustaría que fuésemos al Evangelio de Juan para ver el propósito de este evangelio, del por qué vayan por todo el mundo, ¿no? El por qué la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, porque es bien importante y esto va de la mano y son los 2 últimos versículos del capítulo 20 de Juan. Dice el 30 y el 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Otras señales hizo también Jesús, dice el apóstol Juan. La gente no quiso creer, como lo vimos la semana pasada. No quisieron creer a pesar de ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Nuestro Señor Jesús una y otra vez dando oportunidad a toda la gente por su gracia y por su amor. Bueno, vemos que la gente no quiso creer a pesar de las señales que hizo nuestro Señor. Esta es la segunda vez que Juan habla de señales en su evangelio y todo esto lo llevó precisamente a cabo para la salvación de Israel y obviamente en la mente de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estábamos también tú y yo, o sea, los que no entrábamos como pueblo de Dios. Sabemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creían en Él. La primera vez que el apóstol Juan habla de señales es en Juan 12:37 y dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Lo que implica aquí Juan, ya en el capítulo 20, en el verso 31, cuando nos dice que otras señales, lo que nos está tratando de decir el apóstol Juan es que la resurrección
es la señal culminante que demuestra que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Era el Verbo encarnado. Tal y como Él inicia su evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Asimismo, Él está prácticamente terminando y diciendo, otras señales hizo delante de sus discípulos. O sea, aparte de esto, la resurrección es una gran señal que nosotros debemos tener ahí, y por consecuencia es por eso que nuestro Señor viene después y nos encarga algo muy maravilloso y algo muy relevante para nuestras vidas, o revelante más bien dicho. Estas se han escrito, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo va encaminado a que ahora nosotros vengamos y veamos lo que Cristo ha hecho y hablemos de lo que Él significa para nosotros. Este es el propósito del Evangelio. Él es Cristo. Él es el Verbo encarnado. Él, juntamente con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, revelan lo que es el Dios Trino, maravilloso Dios Trino, para que a través de creer en Él tengamos vida y vida eterna, vida en su nombre. Ahora sí entramos a los versos 16 y 17 de Mateo 28, y nos dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. Los discípulos, precisamente, a pesar de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, a pesar de aquel temor que tuvieron, de una o de otra manera están obedeciendo el mandato del Señor que les da a través de las mujeres cuando les dice: vayan y díganles que nos vemos en Galilea, que ahí me verán, ¿no? Entonces ellas van y dan el mensaje, y a pesar de todo, a pesar de que no les cae aún el 20 a algunos de ellos, porque obviamente Pedro y Juan ya habían visto el sepulcro vacío, sabían que Cristo había resucitado, pero como que todavía había una cierta duda en algunos de ellos. La mayoría de ellos han cobrado ánimo al ver al Cristo resucitado. Lo adoraron, pero algunos dudaron. Unos lo adoran, le dan gloria, le dan honra, le dan alabanza, le dan loor, bendicen su nombre, pero otros dudan, así como las mujeres experimentaron el temor, nos dice la palabra, y gran gozo al llevar el mensaje que el ángel les dijo que dieran, y también mismo Cristo al aparecérseles en el camino. Así también algunos de los 11 discípulos respondieron a esa inesperada pero innegable aparición. En el Evangelio de Marcos vemos algo que nos muestra aquí el Señor. Dice que el Señor les reprochó, en Marcos 16:14 dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Va y les dice el Señor, obviamente les reprocha, ¿por qué no han creído, no? Pero después de esto nos damos cuenta que esta gente, o sea, estos discípulos, no les queda la menor duda de quién es Cristo. Luego se convirtieron en valientes testigos oculares de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y lo podemos ver en Hechos 1:1-3. Dice en el primer relato: estimado Teófilo, le escribe Lucas a Teófilo y le dice: escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Esto lo veremos más adelante. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Es por eso que no les quedó la menor duda. Lo que hemos visto y oído, esto es lo que hablamos, decían ellos. Después, Jesús demuestra que las pruebas que Él ofrece
son completamente convincentes. Ya no quedó duda ni temor en ninguno de ellos, así que hablemos del reino de Dios, de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que hablar de las buenas nuevas. Juan 21, 1 y 2 dice, después de esto, es el último capítulo de Juan, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Todos conocemos la historia, ¿no?, de que antemano Pedro les dice, voy a pescar, y los otros discípulos le siguen, nosotros también vamos contigo. De antemano así lo habla la bendita palabra. Ellos van y entran en la barca, pasan ahí toda una noche, prácticamente al amanecer, no han encontrado ningún pez. Todo esto lo hemos visto inclusive hasta en películas. Y Jesús estaba en la playa. Obviamente que los discípulos no sabían que Él era. Y en Juan 21, 5 y 6 Jesús les dice, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Ellos responden que no. Y Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en Galilea, en el mar de Tiberias. Y estamos viendo lo que está aconteciendo, para lo que nos quiere llevar precisamente el Señor en esta mañana. Juan le dijo a Pedro, es el Señor, les dice. Pedro lo ve y como que sí lo reconoce, y agarra y se pone su ropa porque se había despojado de ella por el trabajo, porque se metía. No sé si andaba únicamente en chones, pero dice que se puso la ropa para poder ir para allá y se fue nadando. Luego vinieron los otros discípulos prácticamente arrastrando la red llena de peces. Y en Juan 21, 9 al 10 dice, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Pedro subió a la barca, sacó la red llena de grandes peces, nos dice que eran 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Juan 21:12 dice, Jesús les dijo, vengan y desayunen. Vamos a desayunar. Los invitó a desayunar el Señor. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Qué importante. Aquí vemos que los discípulos aún tenían sentimientos encontrados. Y esto me lleva a mí a algo muy similar, creo yo, que nos va a pasar a ti y a mí el día que cerremos nuestros ojos aquí y seamos llevados por los ángeles del cielo al cielo, y cuando veas a Jesús vas a tener sentimientos encontrados. Por eso la canción de Solo me imagino, o la de Marcos Vidal también, de que no sabremos qué hacer, si postrarnos y caer, si pellizcarnos y saber si estamos soñando o qué está sucediendo. Esto es lo que les está pasando a estos discípulos aquí, a pesar de que Pedro y Juan ya lo habían identificado, a pesar de que algunos de ellos sabían que era el Señor, no se atrevían a preguntarle, ¿quién eres? Estaban anonadados, estaban impactados de saber que era Él, como los discípulos que vimos la semana pasada que iban en el camino de Emaús, cuando llegan y entran y dice, cuando nos abría las Escrituras, cuando hablaba, no ardía nuestro corazón. O sea, va a ser algo maravilloso. Luego viene un diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo. No lo quiero meter todo esto porque si no, olvídense.
Voy a terminar diciendo como Juan, en todos los libros de la tierra no cabría, ¿no? Tendríamos que llevarnos, yo creo, hasta un domingo más o otro domingo, pero viene el diálogo que tiene de la gracia que tiene nuestro Señor Jesucristo con Pedro, de que le dice 3 veces que sí lo ama, porque Pedro lo había negado 3 veces, dándole la oportunidad de que Pedro se reivindique, ¿no? Que Pedro ahora, en lugar de negarlo, le diga te amo, te amo, te amo, y le encarga una gran comisión, restableciendo así el ministerio por gracia a Pedro. Bendito sea Dios por ello, así es nuestro Dios. Y vemos en el verso 18 de Mateo 28, dice: acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ahora tiene toda autoridad. Y esto es maravilloso porque todo esto había estado escrito. Cristo ha venido ahora al anciano de días. Él ha resucitado. Él ha llevado cautiva la cautividad. Él va y se presenta ante el anciano de días y ha recibido el dominio eterno sobre todo. Toda autoridad me ha sido dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Daniel 7:13 y 14 profetiza esto, que Él mismo está viendo en el cielo de lo que está aconteciendo. Dice Daniel 7:13: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Verso 14 del capítulo 7 de Daniel dice: y le fue dado dominio, gloria y reino. O sea, en el original es y soberanía, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo ha bajado, ha llevado cautiva la cautividad y ha estado delante del anciano de días y ha recibido toda autoridad por parte de Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Esto es lo que está aconteciendo. La última etapa de la historia ha comenzado. Los últimos días comenzaron precisamente tal y como pasó en Pentecostés. Lo que Jesús prometió, lo cumplió. En Hechos 2:32 y 33 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está diciendo Pedro. Así que exaltado a la diestra de Dios, o también en el original puede decir exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Nuestro Señor Jesús ya se lo había dicho a Caifás cuando lo tienen ahí secuestrado en el patio de la casa de Caifás, con todo el Sanedrín y con algunos de los ancianos del pueblo, delante ahí del sumo sacerdote, que religiosamente agarra y rasga sus vestiduras, por lo que Jesús le había dicho, porque ya lo había visto. Jesucristo sabía muy bien a lo que venía, y en Mateo 26:64 lo vimos. Dice que Jesús le contestó a Caifás: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Toda autoridad me ha sido dada. Y esto es lo que está aconteciendo aquí. Esto es lo importante de la resurrección. Esto se consumará precisamente cuando Cristo venga de nuevo en su gloria. Apocalipsis 1:7 y 8. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, o sea Israel, y todas las tribus, o sea linajes y razas de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios por ello.
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene el tema que es la gran comisión. Versos 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos. Tengo toda la autoridad, y bajo esta autoridad del Cristo vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan pues, les dice el Señor, y hagan discípulos. Debemos de ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Debemos de ir y compartir el Evangelio, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Todo lo enumerado aquí y también en el Evangelio de Marcos con respecto a la gran comisión es otorgado por la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Él es el único mediador y todo es precisamente, todo lo que se hace es bajo su voluntad. Dado que el dominio de Cristo es universal, el Evangelio debe de ser predicado a todo el mundo y más allá. Dice Marcos 16, 15 al 18, Marcos amplió un poquito más y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, o sea, a toda la creación, en el original es a toda la creación. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, y estas señales, o sea, estos milagros, acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Algunas versiones dicen y sanarán a todas las naciones. Dice la misma palabra, todas las naciones en el original griego que es a todos los gentiles, a todos los que no somos de Israel. Todos los gentiles, la gran promesa hecha desde el principio a Abraham, se cumple precisamente en nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto, inclusive los que han venido los miércoles y que hemos estado viendo lo de Génesis, y de antemano así inicia este Evangelio, así lo empezamos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, verso 1, en la genealogía de Jesús, dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿No? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice en la promesa a Abraham, Génesis 12:3. O sea, en ti, en tu simiente, en Cristo Jesús, nuestro Señor mismo lo dijo cuando se maravilló de la fe del centurión. No sé si recuerden, lo vimos aquí en Mateo 8, 10 y 11, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. La Reina Valera dice, en todo Israel no ha hallado una fe tan grande. Y les digo, vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, de todas las naciones, vendrán muchos de los gentiles, del oriente y del occidente, ahí estamos tú y yo, dice, y se sentarán, se recostarán en el original, en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por ello, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esto no es nada más para nosotros, amados hermanos. Esto es lo que implica la resurrección de nuestro Señor Jesús y ahora tiene Él toda la autoridad y nos dice, bajo mi nombre, bajo mi autoridad, vayan y hagan discípulo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho, que les he hablado, que les he mandado.
A los discípulos no solo se nos enseña a creer, hermanos. No solo se nos enseña a que nos arrepintamos, sino que mismo Jesús nos enseña a obedecer. Y así lo vimos inclusive en Mateo. A esto nos lleva la gracia de Dios. Jesús nos enseñó la santidad práctica, como lo vemos en el Sermón del Monte. Apartados para Dios, viviendo para Dios, siendo para Dios. Mateo 5, capítulo 5 y capítulo hasta el 7, 5, 6 y 7. Y nos dice cómo sabremos si en verdad lo amamos, y lo hemos visto muchas veces. Juan 14, 23 y 24. Jesús le respondió: si alguien me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Qué importante y qué maravilloso todo lo que esto encierra. Después de esto nos dice en Lucas lo siguiente, Lucas 24, 50. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Yo estoy con ustedes. Es el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, es el último. Yo estoy con todos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vaya bendición y vaya promesa que nos deja el Señor. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 24, 51 y 53 dice: y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y luego dice: y ellos, después de adorar a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Adoraron a Jesús. Esto es lo que produce el encuentro, amados hermanos. Y tú y yo no hemos aprendido a adorar a Jesús, no hemos aprendido a alabar y bendecir su nombre. Debemos de echar una vista hacia adentro y decir: ¿qué onda está pasando conmigo? Dice: ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo. ¿Qué dice? Estaban siempre en el templo, ¿qué? Alabando. En el original dice alabando y bendiciendo a Dios. Estaban cuando siempre alabando y bendiciendo al Señor. Para aquellos que dicen que la alabanza no aparece en el Nuevo Testamento, aquí está una prueba contundente de que los discípulos les gustaba adorar y alabar al Señor, bendecir su nombre. Adoraron a Jesús. Estaban siempre que se reunían, era lo que atraían, bendecían, adoraban, glorificaban el nombre de Jesús. Juan añade a esto, Juan 21, 24 y 25. Este es el discípulo que ha dado testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Mira cómo cada evangelio enriquece lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos escucharon, y nos lo transmiten a nosotros para que nosotros, a través de la bendita palabra de Dios que es inspirada por Él, vayamos y platiquemos de esto y cobremos ánimo por lo que Jesús ha hecho con esta resurrección, y que nos ha mandado que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio. Y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, o sea, dice Juan, cada una, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieron. ¡Qué bendición! Estos hombres estaban enamorados de su Señor. Para ellos su Señor lo es todo, absolutamente todo. Por eso lo dejaron todo, para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Todo esto, amados hermanos, es el Evangelio. Todo esto representa el verbo de Dios.
Es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y ahora intercede por nosotros y nos ha dado un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos a las naciones. Enséñenle lo que yo les he enseñado. ¡Qué maravilla! Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús fue llamado desde que nació por el ángel. Pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde su nacimiento nos está diciendo: Dios estará por ustedes. Y a través de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios estará por nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que está sucediendo aquí. Desde su nacimiento, desde la resurrección y su ascensión. Y ahora está a la diestra de Dios Padre por nosotros. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal como se lo dijo y lo acabamos de ver este miércoles pasado. Esta es la promesa que le hizo inclusive a Jacob. Dios estará con nosotros. Mira lo que le dice en Génesis 28:15. Ahora bien, yo estoy contigo. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo a través de su bendita palabra el día de hoy a nosotros. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, lo que te he hablado. No los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, nos dice el Señor. Y luego dice: ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a la tierra. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Volveremos a hogar, tarde que temprano, volveremos con papá. Si Cristo resucitó, nosotros también. ¿Lo estás entendiendo? Esto es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Dice el apóstol Pablo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la terminará hasta el día que Cristo Jesús regrese por nosotros o que estemos en su presencia. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido, todo lo que te he hablado, en el original griego. ¡Qué bendición! Todo lo que te he dejado en la palabra se va a cumplir, nos dice el Señor. La promesa de la presencia de Cristo se extiende más allá hasta llegar a ser semejantes a Él. Id por todo el mundo, amados hermanos, y predicar el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, nos dice el Señor. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es la gran comisión.